Hola, hoy les voy a hablar sobre estática de partículas. Esta parte pertenece a lo que se conoce como mecánica estática. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 2.1 de Beer and Johnston, décima edición. Aunque la edición que yo tengo está en inglés, sí se puede o se entiende lo que se desea. Por ejemplo, dice que están siendo aplicadas dos fuerzas sobre punto B en la viga AB. Quiere que de manera gráfica se determine lo que es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante de esas dos fuerzas, utilizando lo que se conoce como ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Del dibujo podemos observar, por ejemplo, que tenemos dos fuerzas. A esta la voy a llamar F1 y a esta la voy a llamar F2. Debemos recordar que las fuerzas tienen la característica de que son cantidades vectoriales. Para la magnitud de la fuerza número 1, que por lo general se denota a través de un valor absoluto, voy a utilizar solamente F1 y esa magnitud tiene un valor de 2 kN. Para la magnitud de la fuerza número 2 también voy a usar solamente F, se denota a través de un valor absoluto y tiene un valor de 3 kN. Como lo que deseo obtener es una suma de vectores, es decir, sería F1 o el vector F1 más el vector F2 debe ser igual a un vector fuerza resultante. En este caso, concretamente no deseo el vector, sino la magnitud del vector fuerza resultante, que simplemente lo voy a denotar por FR. Y deseo lo que se conoce como dirección. Debo recordar que las cantidades vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. La dirección viene dada por un ángulo, yo en este caso lo llamé θ. Ese ángulo por lo general se mide con respecto a la horizontal. Ahora bien, para empezar voy a empezar por lo que se conoce como ley del paralelogramo para hacer la suma vectorial de manera gráfica. Lo primero que voy a hacer, o que ya hice, es ubicar una línea horizontal y una línea vertical donde voy a colocar lo que sería el punto B. Debemos recordar que como voy a trabajar con partículas, una partícula es aquella que posee masa, pero sus dimensiones se consideran despreciables. Es decir, yo lo que voy a estudiar es un punto sobre la viga, en este caso el punto B. Voy a ubicar lo que sería la fuerza número 1 o el vector fuerza número 1 y el vector fuerza número 2. Voy a trazar una línea para representar lo que sería el vector fuerza número 1, algo así. Y voy a trazar otra línea para representar lo que viene a ser el vector fuerza número 2. Aunque solamente estoy haciendo un bosquejo, o sea que no debe ser tan exacto, trato de mantener lo que serían los ángulos que están formando el vector fuerza 1 y el vector fuerza 2, tanto con la horizontal como con la vertical. Ahora, lo que voy a hacer es hablar de los ángulos o ubicar esos ángulos. En este caso, tengo que lo que viene a ser la fuerza número 1 o el vector fuerza número 1 forma un ángulo de 40 grados con la vertical. Y el vector fuerza número 2 está formando un ángulo de 60 grados con la vertical. En el caso de las sumas vectoriales a través de la manera gráfica, les recomiendo ubicar todos los ángulos. Por ejemplo, me explico. Este pequeño ángulo que tenemos acá va a tener un valor de 30 grados, o tiene un valor de 30 grados, ya que debemos recordar que un cuadrante encierra un ángulo de 90 grados. Entonces tendremos 60 grados hacia este lado, 30 grados para acá. Este ángulo que está aquí es un ángulo de 50 grados. Entonces, así tenemos todos los ángulos que están formando tanto el vector fuerza número 1 como el vector fuerza número 2 con la vertical y con la horizontal. Ahora, voy a proceder a hacer la suma de manera gráfica utilizando eso que se conoce como ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo consiste en trazar unas líneas verticales, unas líneas paralelas a cada uno de los vectores. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a trazar una línea paralela a lo que viene a ser el vector fuerza número 2, algo aproximadamente así. Y voy a trazar una línea paralela a lo que viene a ser el vector fuerza número 1, algo aproximadamente así. Debemos notar que para trazar las líneas paralelas yo las trazo a partir de la punta de la flecha del vector opuesto. Es decir, cuando tracé la línea paralela del vector fuerza número 2, me ubiqué en la punta de la flecha del vector fuerza número 1.
Cuando tracé la línea paralela al vector fuerza número 1, me ubiqué en la punta de la flecha del vector fuerza número 2. Cuando trazo esas líneas paralelas, se me forma una especie de paralelogramo. Para determinar la fuerza resultante de manera gráfica, todo lo que tengo que hacer es trazar la diagonal del paralelogramo, que va a partir desde el origen de ambos vectores fuerza hacia el punto donde se encuentran o donde se cruzan sus líneas paralelas, algo aproximadamente así. Y aquí obtendré lo que es el vector fuerza resultante. Es decir, que acá tendría ubicado lo que sería el vector fuerza número 1, acá tendría ubicado lo que sería el vector fuerza número 2, y esta línea verde va a representar lo que es el vector fuerza resultante. Ahora, así he realizado la suma de manera gráfica utilizando la ley del paralelogramo. Como deseo la magnitud y deseo la dirección de ese vector fuerza resultante, mi propuesta va a ser la siguiente. Yo debo seleccionar un triángulo para trabajar. La diagonal del paralelogramo divide el paralelogramo en dos triángulos que son muy similares. Tengo uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. Debo elegir con cuál trabajar. En realidad es indiferente porque ambos van a presentar la misma dificultad. Entonces vamos a suponer que yo voy a trazar una línea azul para representar al triángulo que voy a escoger para trabajar. En este caso voy a escoger lo que sería el triángulo del lado izquierdo. Entonces toda esta línea punteada azul es para marcar ese triángulo que seleccioné para trabajar. Una vez que ya selecciono cuál de los dos triángulos voy a utilizar para trabajar, para determinar lo que sería la magnitud de la fuerza resultante y su ángulo, entonces voy a tratar de ubicar los ángulos internos de ese triángulo. Debo recordar además que esos ángulos internos del triángulo los voy a utilizar para aplicar lo que se conoce como ley del coseno y ley del seno. En este caso voy a hacer uso de un eje auxiliar que me va a ayudar a ubicar los ángulos. Entonces voy a trazar una línea vertical, algo así, y acá voy a trazar una línea horizontal. Mi objetivo es ubicar los ángulos internos del triángulo azul, o que está representado a través de la línea azul. ¿Para qué trazo esta línea vertical y esta línea horizontal? Porque eso me va a ayudar a mí a ubicar los ángulos que por lo menos conozco. Me explico. El vector fuerza número 1 tiene la característica de que forma un ángulo de 40 grados con la vertical. Como ustedes pueden observar, yo construí aquí un pequeño cuadrado y el vector fuerza número 1 viene a ser una diagonal. Esa diagonal, cuando yo tengo esos cuadrados, tiene la característica de que sus ángulos opuestos son iguales. Es decir, por ejemplo, yo acá puedo marcar un ángulo de 40 grados. Este ángulo de 40 grados es debido a este que aparece acá. Eso es lo que se conocen como ángulos opuestos cuando yo tengo esos cuadraditos. También se puede utilizar la estrategia que dice que si el vector fuerza número 1 forma 40 grados con la vertical, cada vez que yo trace una línea vertical, esa línea vertical debe formar 40 grados con el vector fuerza número 1. Así como ubiqué el ángulo de 40 grados, también me es posible ubicar este ángulo que aparece acá, que se forma con el horizontal y que tendría un valor de 50 grados. En lo que respecta al vector fuerza número 2, y debo recordar que acá lo que tendría yo sería una proyección de ese vector, o trasladé ese vector hacia esta parte, él debe mantener el mismo ángulo de 60 grados que se está formando con la vertical. Quiere decir que de acá a acá hay 60 grados. Y por supuesto que de acá a acá entonces hay 30 grados. Con esto habré ubicado los ángulos que conocían tanto el vector fuerza número 1 como el vector fuerza número 2 en un punto de interés que es donde coincide la punta de la flecha del vector número 1 con el origen del vector fuerza número 2 una vez que el vector fuerza 2 ha sido trasladado. Para aplicar lo que se conoce como ley de coseno o ley de seno, yo necesito los lados y necesito ángulos opuestos a esos lados. Es decir, por ejemplo, acá tendríamos el lado que yo voy a llamar fuerza resultante. Su ángulo opuesto se obtiene si yo trazo una línea que parta de ese vector fuerza resultante y vaya hacia el vértice opuesto. Es decir, si yo por ejemplo trazo esta línea, puedo reconocer lo que sería el ángulo opuesto a ese vector fuerza resultante. En este caso lo voy a llamar θ resultante. Y ese ángulo viene a ser de acá y hasta acá. Ese es un ángulo interno del triángulo que a mí me interesa. Por lo tanto,
acá abajo rápidamente puedo reconocer que tengo el valor de ese ángulo opuesto al vector fuerza resultante. En este caso tiene un valor de 80 grados, que sería la suma de 50 más 30. Y así rápidamente he reconocido o identificado el ángulo opuesto al vector fuerza resultante. La ley del coseno, que es la primera que sugiero para utilizar, funciona bien cuando yo conozco dos lados y conozco un ángulo opuesto a un lado cuyo valor deseo determinar. Es decir, yo deseo determinar la magnitud de vector fuerza resultante. Esa magnitud debe ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los lados del triángulo, es decir, de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado, menos la 2 por f1 por f2, es decir, 2 multiplicando a la magnitud de cada uno de los lados, por el coseno del ángulo opuesto al lado cuya magnitud deseo determinar. En este caso, tengo los valores de las magnitudes de F1, que es 2 kN, F2, que es 3 kN, y en este caso tengo el θ resultante, que va a tener un valor de 80 grados, que acá lo determiné de manera gráfica. Por lo tanto, la fuerza resultante o su magnitud será 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2, que multiplica 2 por 3 por el coseno de 80 grados. De acá tendría que sacar lo que sería la raíz cuadrada. Esto me va a quedar en kilonewton, que son las unidades que tienen esa fuerza, y voy a obtener un valor de 3,30 kilonewton. Y así habré dado respuesta a la primera pregunta. He determinado lo que es la magnitud de la fuerza resultante. Ahora necesito identificar lo que es el ángulo θ. Como dije en la parte anterior, ese ángulo θ él es el que forma el vector fuerza resultante. En este caso, por lo general se toma con respecto a la horizontal. Ahora, por supuesto, el vector fuerza resultante va a formar dos ángulos con la horizontal. Generalmente se calcula el más pequeño. Es decir, voy a ubicar, por ejemplo, ese ángulo θ de acá y hasta acá. Sería el ángulo que está formando el vector fuerza resultante con la horizontal. ¿Cómo voy a obtener el valor de ese ángulo? Voy a obtener el valor de ese ángulo con ayuda del ángulo interno que tengo acá, o de este ángulo que está acá. Es decir, por ejemplo, en el triángulo no solamente está el ángulo opuesto θ resultante, también tengo otro ángulo opuesto, que sería el que va de acá y hasta acá. Este ángulo va a ser el opuesto a la fuerza número 2, lo voy a llamar θ2, y ahorita voy a verificar por qué es el ángulo opuesto a la fuerza número 2, aunque de acá mismo se puede observar. Si yo lanzo una línea que salga de la fuerza número 2 y vaya hacia el vértice opuesto, esta línea, o esta flecha en este caso, me va a señalar el ángulo opuesto a esa fuerza número 2. Ahora, de acá puedo construir una pequeña ecuación para plantear el valor de θ, que es el que deseo determinar. Por ejemplo, podría observar que θ2 más θ debe ser igual a el valor de este ángulo que hay de acá hasta acá, de ese ángulo completo. Ese ángulo completo tiene un valor de 130 grados. Podemos evidenciar que está conformado por un ángulo de 40, por un ángulo de 60, que serían 100 si lo sumo, y este ángulo de 30, que me daría 130. Por lo tanto, podría plantear que deseo despejar a θ de la siguiente manera. θ va a ser igual a 130 grados menos el valor de θ2. Por supuesto que ahora todo se centra en determinar el valor de θ2. ¿Cómo voy a determinar el valor de θ2? Siendo θ2 el ángulo opuesto a la fuerza número 2, puedo proponer ahora utilizar lo que se conoce como ley del seno. En este caso, debo recordar que ya previamente he calculado la magnitud de la fuerza resultante, entonces yo podría plantear lo siguiente. El seno de θ2 sobre la magnitud del lado al cual ese es el ángulo opuesto, en este caso F2, debe ser igual al seno del θ resultante sobre la magnitud al cual este ángulo es el opuesto, en este caso la fuerza resultante. De acá puedo despejar lo que sería el seno de θ2. El seno de θ2 definitivamente debe ser la fuerza número 2 sobre la fuerza resultante, multiplicando al seno del ángulo de esa fuerza resultante, del ángulo opuesto a esa fuerza resultante. Así,
puedo llegar a la conclusión de que tita 2 definitivamente debe ser igual al seno inverso de la magnitud de la fuerza número 2 sobre la fuerza resultante, o la magnitud de esa fuerza resultante, por el seno del ángulo opuesto a la resultante. Y lo único que tendría que hacer es sustituir los valores, es decir, seno inverso de el valor de la fuerza número 2, que es 3 kN, sobre la fuerza resultante, que es 3,30 kN. No es necesario colocar las unidades porque se simplifican, multiplicado por el seno de 80 grados. Y con esto puedo obtener lo que sería el valor de tita 2. Tita 2 me daría un valor de 63,55 grados. Una vez que tengo el valor de tita 2, puedo utilizar esta ecuación que deduje de la figura para encontrar el valor de tita. Tita definitivamente debe ser 130 grados menos 63,55 grados. Y con eso voy a obtener un valor del ángulo tita de 66,45 grados. Y así he logrado determinar lo que sería la magnitud de la fuerza resultante, que es 3,30, y el valor del ángulo que está formando con la horizontal, que lo señalé en la figura, que tiene un valor de 66,45 grados. Todo esto utilizando la ley del paralelogramo para hacer la suma de manera gráfica. Debo recordar que esa ley es solamente para hacer la suma de manera gráfica, pero luego lo que voy a obtener es un triángulo y por lo tanto lo que debo utilizar es geometría y trigonometría para determinar el valor de la magnitud que me falta, que en este caso era la fuerza resultante, y el valor del ángulo que esta fuerza está formando con la horizontal. En este caso, como les dije, por lo general se toma el ángulo más pequeño que forma la fuerza con la horizontal. Entonces, hasta acá la parte que compete a la suma vectorial utilizando la ley del paralelogramo. En el siguiente video le voy a plantear lo mismo, pero realizando la suma de manera gráfica utilizando la regla del triángulo, o lo que se conoce como regla del triángulo. Por supuesto que los resultados van a ser prácticamente los mismos. Si están interesados en asesoría y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.